La Universidad de San Pedro Sula y Campus Televisión presentan Alcaldía 2014, un informe detallado del plan de gobierno de los 8 candidatos a la Alcaldía de San Pedro Sula. Infórmese sobre sus propuestas en nuestro horario estelar, iniciando este próximo lunes 28 de octubre a las 7:15 de la noche, después de la emisión del noticiero estelar, transmitido en vivo y exclusivamente por Campus Televisión. Buenas noches y bienvenidos a Alcaldía 2014. Soy Carlos Mendoza. En esta ocasión esperamos contar con la presencia de Armando Caridonio, aspirante a la Alcaldía de San Pedro Sula por el Partido Nacional. Sin embargo, por razones personales no pudo asistir, pero el programa vamos a aprovechar el tiempo para hacer un análisis de los diferentes aspirantes a la Alcaldía de San Pedro Sula que comparecieron en este programa especial que ha producido la Universidad de San Pedro Sula y Campus Televisión. Me acompañan esta noche el señor asesor a la presidencia de la Universidad de San Pedro Sula, el licenciado Edwin Gómez, y también el rector por ley de esta institución, el máster Zenén Villanueva Henderson, a quienes me gustaría agradecerles por habernos acompañado durante la serie de programas que realizamos y aprovechar la oportunidad para que ellos puedan exponer la impresión que les han causado los diferentes aspirantes a la alcaldía. Me gustaría cederle la palabra al licenciado Gómez. Sí, muchas gracias, Carlos. Creo que han sido varios días en donde hemos tenido la oportunidad de conocer la opinión de los diferentes aspirantes a la Municipalidad de San Pedro Sula. En términos generales, podríamos decir que hay muchas coincidencias en algunos puntos que plantean los diferentes alcaldes y no sé usted, Zenén, cómo lo ve, pero en términos generales creo que hay algún par de elementos que cruzan en forma transversal las diferentes propuestas y los diferentes planteamientos que hicieron los diferentes aspirantes de los diferentes partidos políticos. Exacto, sí, yo comparto con usted plenamente su opinión al respecto, ya que de los 8 candidatos que hay para la alcaldía de San Pedro Sula, tuvimos la oportunidad de compartir con 6 de ellos y tal como usted lo dice, hay ejes transversales en los que las respuestas a las preguntas que nosotros les hicimos sobre 12 temáticas diferentes, partiendo desde infraestructura hasta salud y educación, nos dieron la oportunidad de conocer el pensamiento de ellos al inicio, incluso cuando presentaron cuál era su plan de gobierno y posteriormente la respuesta que dieron a las diferentes preguntas que nosotros les hicimos. Adicionalmente a que cada uno de ellos, lógico, por el partido al que pertenecen, por su propia formación académica y otros factores que influyen en su pensar, también tienen diferentes soluciones para la misma problemática. Así es que creo que va a ser muy interesante que conversemos el día de hoy sobre precisamente esas respuestas y las oportunidades que tiene la ciudad de San Pedro Sula con cada uno de estos candidatos. Sí. Y yo pienso también que creo que hay coincidencia en los diferentes puntos y me sorprendió mucho ver que en la mayoría de ellos hay mucha información sobre lo que está ocurriendo no solo en la ciudad, porque la problemática de la ciudad está a la vista y los mismos medios la difunden, sino de la problemática al interior de la municipalidad. Así es. Me pareció que todos están muy bien informados. Muchos, la gran mayoría de ellos manejan elementos estadísticos interesantes, manejan datos, información cuantitativa. Así es, manejan muchas cifras sobre la situación financiera de la municipalidad, que fue uno de esos ejes transversales y de los cuales vamos a poder hablar en el transcurso de los próximos minutos. Y siento que todos, unos con más énfasis que otros, pero siento que la gran mayoría le dan mucho énfasis al tema de las finanzas municipales, le dan mucho énfasis al tema de seguridad y al tema de
la parte social, ¿verdad? E infraestructura del municipio. Se enfocan mucho en esos temas. Exacto, tal como usted lo dice, algunos de los candidatos conocen bien cómo funciona la municipalidad y la problemática de la ciudad en sí, pero también hay otros candidatos que se van más allá y que ya consideran el problema en la ciudad de San Pedro Sula en un contexto mucho mayor, ya sea como parte de la zona metropolitana del Valle de Sula o incluso, como lo presentó uno de los candidatos, como el eje o el epicentro de una zona mayor, que es la región 01 del Plan de Nación. Y esto creo que nos debe de llevar a que reflexionemos sobre cada una de estas preguntas, porque es importante que la ciudadanía sepa por quién va a votar y que piense y razone su voto, y ese es uno de los objetivos que persigue la Universidad de San Pedro Sula cuando tiene este tipo de programas, para que precisamente la comunidad tenga la oportunidad de conocer a los diferentes candidatos a la alcaldía de la ciudad de San Pedro Sula. Y es que San Pedro Sula es el polo económico por excelencia del país. Aquí se genera el dinero que es utilizado luego para los proyectos del mismo gobierno. Sin embargo, hay una deuda del central hacia el gobierno municipal que mantiene en cierto atraso a esta ciudad tan importante, a esta metrópolis tan importante. Yo creo que es tiempo de hacer entonces una pausa y de regresar. Vamos a tener las impresiones de los temas puntuales que se abordaron con los aspirantes a la alcaldía de San Pedro Sula en este programa especial Alcaldía 2014. Ya regresamos. Continuamos con más de Alcaldía 2014. Ahora pasamos a esta segunda etapa del programa en donde vamos a abordar los temas puntuales que fueron expuestos por los aspirantes a la Alcaldía de San Pedro Sula en sus propuestas de gobierno, en sus planes para dirigir esta ciudad, la más importante del país, por la generación de divisas, por la generación de trabajo que representa para la nación. A mí me gustaría hablar precisamente de eso, de las finanzas municipales. Todos los aspirantes a la alcaldía coinciden en la necesidad de que se manejen con transparencia. Todos en sus exposiciones hablaron de la necesidad de que se maneje con transparencia. La captación de impuestos debe de mejorar incluso, y a medida que se gane la confianza de la población por el manejo eficiente de los recursos, también se va a incrementar la captación de los recursos. Así es, podemos considerar que fue un común denominador de cada uno de ellos esa respuesta, Edwin, en relación a que deben de manejarse con transparencia los recursos municipales, pero bueno, también sabemos que ese es un discurso trillado, sí. Que cada vez que hay campañas electorales, tanto los candidatos a la presidencia como los candidatos a la alcaldía utilizan como parte de su campaña el decir que van a manejar con transparencia los fondos municipales, pero sí hubieron propuestas muy interesantes y que creo que vale la pena pues que las consideremos. Sí, y fíjese que aquí hubieron dos candidatos que a mí me llamaron la atención, que mencionaron, que por lo menos profundizaron un poco en el tema, y fue el candidato del PAC, el arquitecto Mía, que mencionó esto, y José Antonio Rivera de Libre, que mencionaron, en el caso del PAC dijo de que iban a darle credibilidad a la gestión a través de llevar gente nueva, gente que no había estado en política, que bueno, esta ha sido la línea del PAC a nivel general, gente nueva con actuaciones correctas, y que iban a trabajar por esa vía. Y por el otro lado, José Antonio Rivera menciona un tema que es un tema crítico, que es el tema del sindicato. Y él dice que va a encarar el problema del sindicato porque él siente que ese es un problema endémico que tiene la municipalidad y que afecta a la transparencia del municipio. Y le sumamos a que el arquitecto Mía mencionó también el hecho de que él va a solicitar de ser electo alcalde
una auditoría internacional de las finanzas de la municipalidad para partir de ahí con su tema de transparencia y manejo adecuado de las mismas. Incluso, fíjese Carlos, y con relación al comentario que usted hacía, también él menciona, el candidato del PAC, menciona que ellos inclusive van a abrir para tener una oficina del Tribunal Superior de Cuentas, correcto, dentro de la municipalidad para garantizar la transparencia y que estén permanentemente auditados. O sea, en términos generales, ellos fueron como los que más profundizaron en el tema de transparencia y los que más, como diríamos o se dice popularmente, pusieron el dedo sobre la llaga, ¿no? Y hablando de transparencia y de finanzas municipales, también es importante mencionar, Edwin, de que en el caso del doctor Juan Carlos Zúñiga, actual alcalde de San Pedro Sula, y que está como candidato para su reelección, también mencionó el hecho de que no ha recibido apoyo en su gestión del gobierno central y que también eso le ha generado una serie de problemas, más el hecho de que encontró muy comprometida la municipalidad con grandes deudas y que por lo tanto él tuvo que asumir un papel para restringir los gastos. Y eso es parte pues también del componente del manejo de las finanzas, aunado al hecho pues de que también mencionó en su participación de que él en los últimos días ha sido acusado de tener unas cuentas bancarias con 100 millones de lempiras, si mal no recuerdo, y lo dicen los medios de comunicación, pero él dice que eso no es posible por X y razones. Entonces son temas también que tienen que ver con transparencia. Un poco candentes esos temas y sobre todo porque acusa del interés particular de un medio de comunicación para manchar su imagen. Hablaban ustedes del sindicato que uno de los aspirantes menciona, pero también hay otro tema que es la tregua política, es decir, los compromisos que se adquieren durante la campaña, las ofertas de trabajo, el compadrazgo político. Entonces también cuando se contratan personas para trabajar dentro de la municipalidad por compromiso político más allá de capacidades académicas, que ese es un tema como académicos, desde su perspectiva objetiva, ¿qué pueden opinar ustedes acerca de ello? Mire, fíjese que es interesante lo que usted menciona, Carlos, porque me llamó la atención, y no sé si ustedes lo notaron, que el alcalde Juan Carlos Zúñiga, aspirante por el Partido Liberal, menciona que él tuvo que hacer un proceso, a raíz de la situación económica financiera que encontró, tuvo que implementar un programa de austeridad y donde dice que hubo recorte de planilla, donde hubo recorte de gastos. Sin embargo, eso va en contradicción contra lo que se ha estado diciendo y lo que se ha estado mencionando y lo que ha estado pasando en la municipalidad, donde se sigue hablando, como en otros gobiernos anteriores, de un excesivo gasto corriente en donde la planilla municipal está inflada. El Banco Interamericano de Desarrollo viene mencionando desde hace varios años que la municipalidad puede funcionar con la mitad o menos de la mitad de lo que tiene actualmente la estructura del aparato municipal. Exacto. Entonces, es interesante esto porque el alcalde menciona, y a mí me llamó la atención este punto. Sin embargo, ninguno mencionó, de los candidatos mencionó de manera así muy tácita el tema de la nómina municipal, que es un tema crítico. Exacto, y donde el sindicato tiene una fuerte influencia, ya sabemos, a la par se tocó, y me recuerdo que surgió como un tema paralelo cuando tocamos el tema del problema de las casetas de peaje, donde sabemos que existe una gran corrupción y que desde hace varias gestiones no se ha podido, no se ha querido, no se ha tenido la voluntad política para sistematizar el sistema de el peaje o de los 3 peajes que existen en la ciudad de San Pedro Sula, y nos vemos al ver los indicadores o los ingresos que se obtienen anualmente, que más bien los ingresos del 2012 son inferiores a los del 2011 y así por el estilo, cuando el parque vehicular viene creciendo año con año, tal y como lo mencionó de una manera muy puntual
el arquitecto Milla. Yo quisiera también regresar un poco al tema de las planillas de la Municipalidad de San Pedro Sula, y es que es una planilla bastante gruesa, es supernumeraria, aún con el plan de austeridad, aún con los puestos que se redujeron en la administración del actual alcalde. Y otro efecto o fenómeno que ocurre es que son cíclicas las alcaldías, es decir, cada 4 años hay cambio de gobierno y también hay cambio de empleados, pero vienen arrastrando un pasivo laboral durante 4 años. Entonces, ¿podrían ustedes como académicos consideran que podría ser una solución el pagar año con año el pasivo laboral de esas personas, como hacen muchas organizaciones privadas, lo cual también está dentro del marco legal, en vez de ir arrastrando por 4 años, que esto representa una descarga de las finanzas? Bueno, yo diría que antes que estar pagando año con año las prestaciones laborales, lo que tiene que hacer el alcalde electo es disminuir precisamente esa planilla municipal, que no existan paracaidistas y que, como dice usted, Edwin, y que dicen los organismos internacionales, que la municipalidad puede funcionar probablemente con la mitad de los empleados que tiene actualmente, pero hay un gran escollo, el sindicato municipal, sí, que no es tan fácil el poder realizar los cambios sin que ellos se opongan, y para que eso se logre requerimos nosotros tener un alcalde que sea líder, que tenga una visión de país o de ciudad, mejor dicho, a largo plazo, y que sea estadista para que tome las decisiones que la ciudad requiere y que volvamos a tener en la ciudad de San Pedro Sula, tal como lo decía el arquitecto Milla, una ciudad que es el epicentro de la zona 01 del Plan de Nación y que por lo tanto convergen en ella una serie de problemas que impactan a la ciudad de una manera muy significativa. Y para eso hay que tomar decisiones. Y usted hablaba también del parque vehicular, que genera un ingreso muy significativo por la tasa vehicular que se paga a la alcaldía de San Pedro Sula, y la falta de inversión en reparación de la infraestructura vial, y también, en ese sentido, también entramos al otro tema, la infraestructura, el crecimiento de infraestructura dentro de la ciudad. Hoy por la tarde, cuando fui a almorzar a mi casa, encontré una nota que parecía parte de la campaña, aunque parecía que venía de la municipalidad, en la que indicaban que no debemos culpar a la alcaldía por la no reparación de las calles, sino al gobierno central porque no ha hecho los desembolsos correspondientes a esta ciudad. Entonces, como para tratar de esquivar un poco, ¿no? el impacto, sí, de último momento que genera que las calles no estén reparadas. Sí, ahora mencionaba, creo que era el don José Antonio Rivera de Libre, que las transferencias del gobierno, que tenía entendido yo que eran como 100 millones de lempiras que estaban pendientes, ya se estaban percibiendo. O sea, en el caso de las transferencias que de acuerdo a la ley de municipalidades se tiene que hacerle al municipio, y que había por ahí un compromiso del gobierno central para honrarlas y que ya se estaban haciendo o que ya se había normalizado el tema. Lo que sí es cierto con este tema de las obras y de infraestructura que usted menciona, en el caso creo que el que tenía el mayor peso para opinar sobre el tema del por qué o qué hacer con las obras de infraestructura era el alcalde, porque es el que ha estado gobernando por 4 años actualmente. Y que indicó incluso dónde estaba centrando su inversión. Exacto. Y eso en aspectos sociales e infraestructura. Exactamente, y ese es el punto. Él mencionó, queremos ver obras, la gente quiere ver obras aquí en el centro del casco urbano, decía él. Y la verdad es que sí hemos hecho obras, pero las hemos concentrado en las afueras de San Pedro Sula, en donde están los sectores populares, Chamelecón, Rivera Hernández, que dicho sea de paso, son los sectores que tradicionalmente definen una elección en el municipio, porque son los sectores de mayor concentración popular. Más sin olvidar las 62 aldeas que tiene la ciudad de San Pedro Sula. Correcto. Donde hay una gran demanda y necesidades. En mi quehacer periodístico, en la actividad reporteril del día al día, recuerdo que en esta administración habré asistido a unas 5 inauguraciones de puentes a desnivel y pasos a desnivel, pero aún así es evidente la falta de inversión en reparación de la estructura vial, que ya está colapsada. O sea, la capa asfáltica ya colapsó. San Pedro Sula estaba diseñada para una cantidad de años, y estos años ya sobrepasó y seguimos creciendo como ciudad, y al igual que también
el sistema pluvial de aguas lluvias está colapsado y la ciudad se inunda con una pequeña precipitación. A eso usted le suma, Carlos, el tema que hemos hablado del endeudamiento de la municipalidad, el desbalance también con el tema del gasto corriente. A eso usted le suma lo que hicieron con las casetas de peaje, el embargo que tiene las casetas de peaje, más la demanda que tiene también Sulambiente, en donde la municipalidad ha estado pagando onerosos intereses y ha pagado también una deuda, ha estado pagando una deuda millonaria, pues obviamente eso mantiene en un colapso completo la administración atada de manos. La mantiene en un colapso completo por un lado, y por otro lado estos son temas que se deben de ver de una manera integral, porque si nosotros hablamos de infraestructura, también tenemos que hablar, como decía Carlos hace un momento, del sistema de aguas lluvias, del sistema de agua potable, del sistema de tratamiento de aguas residuales, que sabiendo nosotros que existe un contrato con Aguas de San Pedro Sula que fue firmado en el año 2000, que contemplaba que 6 años después tenía que iniciarse con el proceso de tratamiento de aguas residuales, no se ha iniciado 13 o 14 años después, con el consiguiente daño al medio ambiente, no solo de la ciudad de San Pedro Sula, sino de toda la zona metropolitana. Y a eso sumémosle la contaminación que genera la forma primitiva, como se recolecta la basura en la ciudad y luego se desecha en un basurero a cielo abierto, que requiere también una solución, porque la ciudad necesita la creación tanto de un relleno sanitario digno para toda la zona metropolitana, como el tratamiento de aguas residuales para que podamos nosotros dejar de contaminar el río Chamelecón, por ejemplo. Entonces, esto es un problema integral totalmente. Yo recuerdo que hace muchos años, creo que fue por el 98 más o menos, cuando ya se hablaba de este tema de la concesión, creo que se fue el año de la concesión a Aguas de San Pedro, si no estoy equivocado, y se habló precisamente de la necesidad de mejorar el sistema de tratamiento de agua, de protección de la biosfera del Merendón, porque hay una biosfera en el Merendón como fuente de agua, y existía en aquel momento la División Municipal de Aguas DIMA, que tenía vigilantes permanentes del Merendón, que así se llamaban, VIPEM, y que eran guardabosques, y esa unidad creo que ha desaparecido, para empezar. Luego el tratamiento de agua residual y de agua lluvias también, porque tenemos un valle que se puede captar esta agua. Usted conoce sobre el tema de agua como parte de la red de aguas, y no se le da el tratamiento, no se le da la administración al agua. Y en eso entra, como decía usted también, el tema de los residuos y los desechos sólidos, porque se están disponiendo en las calles, se están tirando en las calles, no hay una recolección adecuada, una administración de los desechos, y más allá de un relleno sanitario, yo quisiera pensar de que podemos hablar de un centro de administración de la basura, en donde podamos obtener materia prima para la generación de combustibles o materia prima para reciclar esta basura. Y definitivamente Sulambiente ha sido tóxico y nocivo para la ciudad de San Pedro. Y por eso creo que es importante lo que mencionaba el alcalde actual, el doctor Juan Carlos Zúñiga, que él está esperando la respuesta que se genere en el Congreso Nacional para vetar la actual demanda y buscar una alternativa adecuada, porque lo que usted está comentando tiene que ver con el relleno sanitario, porque un relleno sanitario verdadero contempla incluso el que se generen recursos del mismo, y que incluso sea autosostenible, y que cuando cumpla su vida útil se convierta en una zona ecológicamente hablando positiva para la comunidad. Y eso tiene que ser un proceso que tiene que ser estructurado de una manera estratégica y de manera integral con los otros componentes. Hubo uno de los candidatos incluso que mencionó que actualmente uno de los candidatos a la alcaldía, por supuesto, que mencionó, y no sé si recuerdan, que actualmente el municipio producía 1.200 toneladas y que para generar energía se requerían 2.000 y fracción de toneladas, y que dentro de su estrategia tenía contemplado hablar con otros municipios
una vez teniendo un relleno a la altura, para que fueran a disponer sus desechos sólidos a este relleno y con eso empezar a tener posibilidad de generar y producir energía en el desecho, y a través de los desechos sólidos. Y el otro punto que creo que en relación a lo que dice Carlos de lo que es la biosfera o de lo que es el merendón como reserva, ¿verdad? Creo que fue el aspirante del Pino, don Alan Moreno, que no sé si recuerdan que él mencionó, y eso fue una propuesta interesante, de crear policías forestales para cuidar el merendón, agarrar la policía municipal y agarrar una parte de la policía municipal y transformarla en policías forestales para cuidar el merendón, y la otra parte dejarla pues para la función que ya establece la ley de municipalidad. Y es que esto ya existía con la División Municipal de Aguas. Lo que tenían que hacer era mejorar la administración de aquella institución que era municipal y que generaba ingresos también para la ciudad, y una concesión que resultó en algo bastante tóxico para las finanzas del mismo ciudadano. Vamos a hacer una pausa. Hemos abordado las finanzas municipales, la infraestructura, la recolección y tratamiento de residuos sólidos, el tratamiento de aguas, las casetas de peaje, la conservación de la cuenca del Merendón y la concesión de aguas de San Pedro. Ya regresamos con más Alcaldía 2014, con los otros temas que se abordaron en los diferentes programas que expusieron los aspirantes a la Alcaldía de San Pedro Sula. Ya regresamos. Seguimos con más de Alcaldía 2014. Vamos a continuar con los temas que quedaron pendientes, los cuales fueron expuestos por los diferentes aspirantes a la Alcaldía de San Pedro Sula. La ciudad es una de las metrópolis mejor organizadas del país, si no la mejor. Fue muy bien diseñada, pero la visión de aquellos agrimensores no era para que tuvieran el desarrollo, el crecimiento horizontal que ha tenido, y se espera de que la ciudad pueda crecer de manera vertical, dejando una zona de amortiguamiento también alrededor. Sobre este tema me gustaría conversar primero con el máster en Villanueva Henderson. La necesidad, esto tiene que ver un poco con infraestructura, pero la necesidad de potenciar el crecimiento vertical como parte del crecimiento urbano. Sí, existe una necesidad de generar un crecimiento vertical en la ciudad, pero también antes de profundizar en ese tema, quiero resaltar el hecho, y creo que Edwin comparte conmigo esa opinión, porque varios candidatos también lo mencionaron, y es el hecho de que cuando se genera el planeamiento urbano de la ciudad de San Pedro Sula, era la ciudad de San Pedro Sula en sí, y los municipios aledaños estaban a 30, 40, 60 kilómetros de la ciudad. Sin embargo, con el crecimiento que ha tenido la ciudad y los otros municipios, ahora sabemos que tenemos que hablar de la zona metropolitana del Valle de Sula, y eso implica que los problemas que tiene la ciudad son problemas comunes con toda la zona metropolitana del Valle de Sula. Si hablamos de agua, si hablamos de aguas residuales, si hablamos de recolección de desechos sólidos, de infraestructura, de la red vial, están interconectados, pero el alcalde de la ciudad de San Pedro Sula tiene y debe de ser el líder de la zona metropolitana del Valle de Sula, porque, lógico, aquí se concentra el poder económico, la mayor cantidad de población, y por lo tanto debe de estructurar toda una estrategia, partiendo, por ejemplo, de lo que dice Carlos, del crecimiento vertical de la ciudad, también acompañado de una estrategia para que también suceda un fenómeno similar en el resto de la zona metropolitana. No sé qué opinas al respecto. Claro. Ahora, este tema de las edificaciones verticales es un tema que hay que ponerle mucho cuidado. Pues, algunos estudios que se han hecho por algunas empresas desarrolladoras que hemos tenido la oportunidad y que ya están explorando, debido a que también hay algunas limitaciones ya en zonas para poder construir. San Pedro se ha caracterizado por esa construcción horizontal amplia, donde hay áreas verdes. Todavía hay a nivel cultural cierta resistencia de los ciudadanos a todo nivel
sobre todo los que tienen el poder adquisitivo para poder comprar una vivienda en la actualidad, que todavía no asimilan el tema de vivir en espacios más reducidos, tener un mejor aprovechamiento del espacio, que es lo que le da una construcción de tipo vertical. Y a menos que estas soluciones estén enfocadas a vivienda de personas de escasos recursos o vivienda popular. Es que ese debe ser un enfoque social muy importante, o sea, construcciones, unidades habitacionales verticales como una solución, y aquí entra en juego otro de los temas que se abordaron, que es las familias que están apostadas a las orillas de los ríos. ¿Qué hacemos con esa gente? Vamos y construimos miles de pequeñas casitas, covachas que son apenas dignas, o hacemos un desarrollo urbanístico. Exacto, sí, porque este crecimiento vertical lo podemos ver en los dos extremos, ¿no? La construcción de edificios para la clase alta, que lógico están ubicados en zonas privilegiadas, pero que son pocos y no impactan realmente significativamente en la ciudad. Pero las viviendas populares son importantes. Se hablaba de los bordos. En la ciudad de San Pedro Sula existen más de 35 bordos donde viven más de 60.000 personas, y dentro de las propuestas, la mayoría de los candidatos, cuando les hacíamos la pregunta, mencionaban de que su estrategia era crear colonias horizontales para trasladar a estos habitantes de los bordos hacia esas colonias, por así llamarlas. Sin embargo, hubo una propuesta muy interesante, Edwin, que fue la del señor Gonzalo Rivera de la Democracia Cristiana, que de una manera muy puntual y yo diría muy futurista, nos expresó que su estrategia es la construcción de edificios multifamiliares, donde a la par generaría microempresas para que las personas que sean desplazadas de los bordos hacia estos sectores pudieran tener también la oportunidad de generar y mejorar sus negocios y sus microempresas. Y de esta forma se soluciona de una manera integral el problema que se tiene con los bordos. Y es un problema también porque si usted les entrega un terreno y una casa, lo venden y van y ocupan nuevamente un bordo, porque existe desafortunadamente una cultura de los bordos. Entonces, en ese sentido, quizás el desarrollo de unidades habitacionales de índole social, digámoslo de esta manera, como existen en El Salvador, como existen en México, en Guatemala, puede funcionar aquí. Pero nos pasa lo que ocurre en Tegucigalpa, por ejemplo, que está totalmente deforestada porque el crecimiento que tuvo no fue organizado, y ahora tienen que crecer verticalmente, pero deforestar una ciudad. Necesitamos conservar una zona de amortiguamiento verde que permita que el Valle de Sula o San Pedro Sula continúe siendo la ciudad ecoamigable que todavía puede ser. Correcto. Porque los bordos son una problemática, volviendo al tema de los bordos, y tienen que ver mucho con el desarrollo de la infraestructura de la zona metropolitana, de la ciudad en sí, de la recuperación de áreas verdes y, como decía el arquitecto Milla, de la conservación de los bordos. Porque ¿qué sucede? En la medida que más personas viven en los bordos, más los dañan, y el día de mañana estos bordos son susceptibles de provocar una tragedia si es que tenemos un huracán, por ejemplo, y que no permita que al estar los bordos con el mantenimiento adecuado y debido, provocarse una tragedia que no esperamos, pues, o que no deberíamos nosotros esperar tener en una ciudad como San Pedro Sula. Licenciado Edwin, aquí entra también en juego otro tema, y es que esto tiene que ver con la educación de las personas que están viviendo en los bordos y también con su salud, porque estos lugares se convierten en un foco de infección muchas veces por las pobres condiciones en las que viven. En ese sentido, pues también necesita el alcalde que quede electo desarrollar un plan de salud y un plan de educación municipal para las personas, evidentemente, de escasos recursos, que son quienes lo necesitan. Fíjese que fue bien interesante escuchar el planteamiento de don Alan Moreno del Pino, donde él hablaba de llevar a las comunidades más vulnerables la educación, la cultura,
la creación de liderazgos positivos de temprana edad. No sé si usted recuerda, Senan, pero él mencionó... Fue bien preclaro. Él fue muy claro, creo que fue una propuesta muy interesante de parte de él, fue muy claro al manifestar de que necesitábamos llevar la educación, y sobre todo no solo la educación como tal de las aulas de clase, sino la cultura, los deportes. La recuperación de los valores. La recuperación de los valores, crear programas que promovieran liderazgos positivos para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para recuperar esos lugares que están en este momento aterrorizados con la problemática de seguridad. No sé si usted recuerda. Estamos de acuerdo, y es el planteamiento que él tuvo en ese sentido, primero con el conocimiento que tiene de la realidad de la ciudad de San Pedro Sula, porque conoce muy bien incluso el interior de lo que pasa en la corporación, por un lado, y por otro lado, incluso usó 5 ejes en su plan de gobierno, y estos 5 ejes estaban muy bien interrelacionados y estructurados, y esos son valores que debemos de recuperar y que el futuro alcalde de San Pedro Sula debe de considerar como un aporte importantísimo, no solo de él, sino de los aportes interesantes que también tuvieron los otros candidatos. Incluso él menciona de llevar odontólogos a las zonas pobres, a las zonas que están deprimidas, y menciona el hecho de alguna manera buscar el saneamiento y la salud bucal, porque él dice, menciona a Alan Moreno del PINU, que mencionó que por ahí comenzaban muchas enfermedades, ¿verdad? Entonces, el tema de la cultura y el tema de la salud, enfocado a la salud bucal, a la higiene bucal, y habló de la merienda también, de la alimentación de los niños para las escuelas, eran fundamentales y que eran parte de su eje social dentro de su también gobierno. Mencionó el hecho, y que es algo paralelo y que va relacionado con la salud, de que es inconcebible que en la ciudad de San Pedro Sula todavía exista analfabetismo. Así es. Y analfabetismo funcional, que es peor todavía. Pero para esto se necesita crear un verdadero plan de gobierno que fomente la gobernanza y la gobernabilidad. Y aquí se une otro de los temas que tenemos, que esto va a conllevar a un fortalecimiento institucional. Entonces son dos temas que de alguna u otra manera están vinculados, la gobernanza y gobernabilidad, que van a llevar a un fortalecimiento institucional de la comuna sanpedrana, del corporativo municipal. Tema complejo. ¿Por qué razón? Porque la gobernabilidad y la gobernanza del municipio no recae sobre el alcalde, recae sobre la corporación municipal, que es la autoridad máxima de la ciudad. Sin embargo, tradicionalmente hemos tenido durante décadas corporaciones que han estado conformadas por 5 o 6 regidores que pertenecen al partido que ganó la elección y 4 regidores que pertenecen al partido opositor, ya que ha persistido el bipartidismo. Sin embargo, las elecciones que tenemos este año son atípicas. Sabemos que tienen que cambiarse la ley electoral, pero eso es tema para otro debate. Sin embargo, en estas elecciones, sea quien sea el que quede como alcalde de la ciudad de San Pedro Sula y del resto de las ciudades de Honduras, se verá con una corporación que estará integrada probablemente por 3 o 4 partidos políticos, lo cual no le permitirá tener mayoría simple. La planadora. O la planadora para tomar decisiones, sino que va a requerir que actúe verdaderamente como un estadista y como un líder para que pueda consensuar y de esa forma realizar los cambios que la ciudad necesita. En ese sentido, en aras del tiempo también, todo eso tiene que estar de la mano con una estrategia para percibir fondos internacionales, porque aún siendo la ciudad que genera más ingresos, necesitamos la ayuda internacional. Tenemos poco tiempo para que abordemos ese tema y de una vez de sus conclusiones, por favor. Mire, con el tema de la cooperación y los recursos internacionales, nosotros hicimos mucha énfasis en las diferentes comparecencias de los candidatos con relación a este tema. ¿Por qué razón? Porque sabemos usted y yo de que
los recursos, los ingresos tributarios de un municipio como San Pedro Sula o como las grandes ciudades de Honduras, las que tienen mayor población, no alcanzan los ingresos tributarios para cubrir la enorme demanda de servicios, y si a eso sumamos el aparato municipal, administrativo también, que absorbe bastante estos recursos, la cosa se vuelve más compleja. ¿Por qué San Pedro Sula tuvo hace un par de años atrás un despegue en términos de infraestructura, en términos de proyectos sociales, en diferentes temas? Porque fue una de las municipalidades pioneras en términos de atraer a estos cooperantes y que colocaran recursos para desarrollar diferentes obras a través de los préstamos multisectoriales. El BID fue uno de ellos, con el préstamo 1024, que era un préstamo por 30 millones para San Pedro Sula, y el 1149, que eran 11 millones. Entonces, aquí el punto fue, yo siento que las opiniones más coincidentes, que fueron las de don José Antonio Rivera de Libre, el señor Alan Moreno del PINU, y por el otro lado el arquitecto Mía, mencionaron que hoy coincidieron de alguna manera que ellos estaban haciendo o iban a hacer algunas acciones que transparentaran aún más, que transparentaran la gestión, y que eso sirviera como ejemplo en su actuar para empezar a atraer a estos cooperantes que se han retirado. Sin embargo, sabemos que la labor no va a ser fácil, porque se retiraron los cooperantes hace un par de años de la municipalidad, y esto pues de alguna manera fue debido a algunos temas de cuestionamientos por falta de transparencia. Y por falta de transparencia no solamente en el gobierno, en los gobiernos locales, sino en el gobierno central, que es donde está el meollo del asunto, porque el nivel de corrupción que se maneja a nivel nacional es grande, y eso es lo que ha obligado, por así decirlo, a que los cooperantes internacionales se retiren, y al hecho de que incluso hemos perdido la cuenta del milenio, por ejemplo, pero lógico, estos son temas que los vamos a hablar posteriormente, y para nosotros fue un placer haber tenido la oportunidad de analizar de una manera breve las diferentes propuestas que presentaron los diferentes candidatos a la alcaldía de San Pedro Sula en sus respectivas presentaciones. Así que, Edwin, sí, creo que estamos de acuerdo. Yo solo quisiera decir brevemente, como conclusión, no es posible que las municipalidades sigan, o nuestros alcaldes sigan trabajando, las administraciones municipales, enfocados simplemente en el tema del bacheo de calles. Es necesario incorporar la educación, la salud, el desarrollo de microempresas, y en una municipalidad como San Pedro Sula trabajar muy de la mano con el sector privado. Y ver a la ciudad como el epicentro de una zona mayor, que es la zona metropolitana del Valle de Sula. Buenas noches. La responsabilidad de una mala administración, de una administración corrupta y de un mal alcalde no solamente es de esa persona, sino también de usted. Debe de pensar por quién va a votar y hacerlo con conciencia en estas próximas elecciones. San Pedro Sula es una gran ciudad. Votemos el 24 de noviembre por el mejor. Yo soy Carlos Mendoza, fue un agrado para mí haber sido el moderador de Alcaldía 2014. Buenas noches.